Elena siempre había soñado con una vida tranquila y llena de amor. Creció en un barrio humilde, donde la solidaridad entre vecinos era la regla y las cosas materiales no definían a las personas. Fue en ese ambiente donde conoció a Carlos, un joven soñador que estudiaba para convertirse en ingeniero. Su amor fue instantáneo y juntos construyeron una relación basada en respeto y apoyo mutuo. Sin embargo, lo que Elena no sabía era que Carlos pertenecía a una de las familias más adineradas de la ciudad. El día que Carlos decidió presentarla a su madre, doña Isabel, marcó el inicio de un capítulo lleno de desafíos. Isabel era la típica mujer de sociedad, elegante, fría y acostumbrada a controlar cada aspecto de la vida de su hijo. Desde el primer momento, dejó claro que no aceptaba a Elena como parte de su familia. Su mirada de desprecio y sus comentarios hirientes se volvieron una constante. ¿No tienes otros sueños además de casarte? Quizá algo más, apropiado para alguien de tu clase, solía decir con una sonrisa forzada. Elena intentó mantener la compostura durante mucho tiempo. Por amor a Carlos, soportó las críticas y los desplantes de Isabel. Pero todo cambió el día del aniversario de bodas de los padres de Carlos. La familia organizó una lujosa celebración en la mansión familiar, y Elena, invitada a regañadientes, decidió asistir para demostrarle a Isabel que el amor no entiende de clases sociales. Lo que comenzó como una noche tensa se transformó en un enfrentamiento inesperado. En medio de la fiesta, Isabel hizo un comentario público sobre los orígenes humildes de Elena, insinuando que estaba con Carlos solo por su dinero. Fue en ese momento cuando Elena, llena de dignidad, decidió que no guardaría silencio. Con una calma sorprendente, y ante la mirada atónita de los invitados, humilló a Isabel con una respuesta que nadie esperaba. El salón de la mansión de los Delgado era un espectáculo de lujo. Cada rincón brillaba con la opulencia de una familia que no escatimaba en mostrar su riqueza. La orquesta tocaba música clásica, y los invitados, vestidos de gala, se movían entre copas de champaña y conversaciones superficiales. Elena, con un sencillo vestido azul marino que había elegido con esmero, se sentía fuera de lugar. Pero su amor por Carlos le daba la fuerza para mantenerse firme. Desde el inicio de la velada, doña Isabel no perdió oportunidad para hacer sentir a Elena como una intrusa. «Qué curioso que alguien tan humilde pueda adaptarse a un ambiente como este», comentó Isabel, lo suficientemente alto como para que los cercanos escucharan. Algunos invitados rieron con disimulo, mientras Carlos, incómodo, intentó cambiar de tema. Sin embargo, fue la conversación durante la cena lo que desató el enfrentamiento. Doña Isabel, con una copa de vino en la mano, decidió tomar el centro de atención. «Creo que todos aquí estarán de acuerdo en que las buenas familias se construyen con parejas que comparten el mismo nivel. El matrimonio no es solo amor, es estrategia, conexión social y un legado impecable, ¿verdad, Elena?» Elena sintió las miradas de todos los invitados sobre ella. La sangre le hervía, pero se obligó a respirar profundamente antes de responder. «Doña Isabel, tiene toda la razón. Las buenas familias no se construyen con dinero, sino con valores. Yo crecí en un hogar humilde, pero aprendí que el respeto y el amor son más valiosos que cualquier fortuna. Tal vez eso sea difícil de entender para alguien que ha tenido todo materialmente, pero tan poco en otros aspectos». El silencio se apoderó del salón. Isabel, sorprendida por la firmeza de Elena, intentó sonreír, pero era evidente que las palabras habían dado en el blanco. Sin embargo, Isabel no estaba dispuesta a dejarse humillar frente a sus amigos. «Qué elocuente, querida. Aunque debo admitir que no esperaba tanta audacia de tu parte. Supongo que incluso las personas de origen sencillo pueden aprender modales con el tiempo». Carlos intentó intervenir. «Mamá, creo que ya basta. No es el momento ni el lugar». Pero Elena lo detuvo con un gesto de su mano. Había soportado suficiente. «Doña Isabel, no necesito sus lecciones sobre modales. Sé perfectamente quién soy y de dónde vengo. Y lo más importante, sé lo que valgo. No estoy aquí para complacerla, sino porque amo a su hijo. Quizá lo que debería preguntarse es por qué alguien con todos los privilegios que usted ha tenido en la vida no ha aprendido a tratar a los demás con respeto».
La sala entera quedó en silencio. ¿Qué harías si te enfrentaras a una situación como esta, donde el amor y la familia se ponen a prueba de esta manera? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a La Cruda Realidad. Algunos invitados intentaron disimular su incomodidad, mientras otros miraban a Elena con admiración. Doña Isabel, por primera vez, no encontró una respuesta inmediata. La tensión aumentó cuando una de las amigas de Isabel, una mujer elegante con un vestido rojo, se inclinó hacia ella y comentó en voz baja pero audible: quizá deberías escucharla, Isabel. No todas tenemos la suerte de que nuestros hijos encuentren a alguien tan valiente y sincero. Isabel se levantó de la mesa, su rostro endurecido. Disculpen, necesito un momento. Sin esperar respuesta, salió del salón, dejando un aire de confusión y expectativa entre los invitados. Carlos tomó la mano de Elena. No tenías que llegar a esto, lo siento mucho. Pero Elena, con lágrimas en los ojos, respondió: Carlos, no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Amo a tu madre porque es importante para ti, pero no puedo permitir que me humille una y otra vez. La noche continuó, pero el ambiente en la mansión había cambiado. Los invitados murmuraban en pequeños grupos, y las miradas hacia Elena eran un reflejo de sorpresa y respeto. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al día siguiente. Cuando Elena despertó, Carlos ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Mi madre quiere verte. Dijo que necesita hablar contigo a solas. La noticia la tomó por sorpresa. A pesar de todo, aceptó la invitación. Al llegar a la mansión, Isabel la esperaba en el salón principal. Ya no llevaba el aire altivo de la noche anterior. Su expresión era seria, pero había algo diferente en sus ojos. Elena, quiero hablar contigo. Elena se preparó para otra batalla, pero lo que ocurrió a continuación la dejó sin palabras. Elena entró al salón principal de la mansión con el corazón acelerado. Cada paso que daba resonaba en el piso de mármol, y aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y anticipación. Doña Isabel estaba sentada en un sillón junto a una mesa de té, su postura más relajada que de costumbre, pero su mirada intensa no había cambiado. Gracias por venir, Elena, dijo Isabel, señalando un asiento frente a ella. Quiero disculparme por lo que ocurrió anoche. Mi comportamiento fue inaceptable. Elena no esperaba escuchar esas palabras. Durante meses, había lidiado con los comentarios mordaces y las miradas de superioridad de Isabel. Esta disculpa, aunque parecía sincera, no encajaba con la mujer que había llegado a conocer. Doña Isabel, no sé qué decir. Me tomó por sorpresa. Isabel suspiró profundamente, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le pesaran más de lo que quería admitir. He sido dura contigo, lo sé. Y, si soy honesta, no porque tenga algo en tu contra personalmente. Mi problema siempre ha sido el miedo. Miedo de perder a Carlos, de no ser lo suficientemente buena madre para él, de que alguien más entre en su vida y lo aleje de mí. Elena frunció el ceño, sorprendida por la vulnerabilidad de Isabel. ¿Eso es lo que piensa, que quiero alejar a Carlos de usted? Doña Isabel, lo amo, pero nunca haría algo para separarlo de su familia. Usted es su madre, y siempre tendrá un lugar en su corazón. Nadie puede reemplazar eso. Las palabras de Elena parecieron calar hondo en Isabel, quien apartó la mirada por un momento, como si estuviera luchando contra sus propias emociones. Es difícil admitir cuando uno se equivoca. Siempre he sentido que nadie es lo suficientemente bueno para mi hijo, pero anoche me di cuenta de algo. Cuando defendiste tu lugar frente a todos, no lo hiciste con arrogancia ni buscando humillarme. Lo hiciste porque tienes dignidad, algo que respeto más de lo que puedo expresar. Elena no sabía cómo responder. Había esperado una conversación tensa, una nueva confrontación, pero lo que estaba recibiendo era un lado de Isabel que nunca había visto. Anoche, después de que te fuiste, algunos de mis amigos me dijeron algo que me hizo reflexionar, continuó Isabel. Me dijeron que debería sentirme afortunada de que Carlos haya encontrado a alguien como tú, alguien que lo ama por lo que es, no por lo que tiene. Y creo que tenían razón.
El silencio llenó la habitación. Isabel tomó una de las tazas de té y se la ofreció a Elena, un gesto que parecía más un símbolo de tregua que un acto cotidiano. Elena, quiero que empecemos de nuevo. No digo que todo será perfecto de un día para otro, pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú también lo estás. Elena aceptó la taza, sus manos temblando ligeramente. Doña Isabel, nunca quise ser su enemiga. Solo quiero que me dé la oportunidad de demostrarle que amo a Carlos y que haré todo lo posible por apoyarlo y cuidar de él. Isabel asintió, su mirada más suave que nunca. Entonces, tenemos un trato. Cuando Elena salió de la mansión ese día, sintió una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que no sería fácil construir una relación con Isabel, pero por primera vez, sentía que había un camino posible. Sin embargo, justo cuando pensaba que las cosas estaban comenzando a mejorar, algo inesperado ocurrió. Esa misma tarde, Carlos recibió una llamada de su madre, quien lo citó a él y a Elena a una reunión familiar. «Quiero arreglar las cosas con toda la familia presente», dijo Isabel, su tono sereno pero firme. La reunión se llevó a cabo en el mismo salón donde había ocurrido el enfrentamiento. Esta vez, los hermanos de Carlos y otros miembros de la familia estaban presentes. Isabel tomó la palabra, explicando su cambio de actitud y pidiendo disculpas públicas a Elena. Pero mientras todos aplaudían el gesto, uno de los hermanos de Carlos, Héctor, interrumpió con un comentario sarcástico. «Esto es todo un espectáculo, mamá, ¿ahora resulta que la aceptas? ¿Qué cambió de anoche a hoy?» Isabel lo miró con severidad. «Héctor, lo que cambió es que entendí que estaba equivocada. Algo que quizá tú deberías aprender». Elena observó la tensión entre Isabel y Héctor, dándose cuenta de que esta batalla, aunque ganada, era solo el inicio de un camino lleno de retos. Ahora no solo tenía que ganarse el respeto de Isabel, sino también de una familia que parecía dividida por rivalidades ocultas. La reunión continuó bajo una tensión palpable. Aunque Isabel había dado el primer paso para reconciliarse con Elena, no todos en la familia parecían compartir su disposición. Héctor, el hermano mayor de Carlos, cruzó los brazos y se inclinó hacia adelante, su expresión cargada de escepticismo. «Me cuesta creer este cambio repentino, mamá. Toda mi vida te he visto juzgar a las personas por no estar a nuestro nivel, porque ahora es diferente, ¿qué tiene Elena que la hace tan especial?» Elena sintió como su rostro se encendía. No estaba segura de si era por la incomodidad o la indignación. Isabel, sin embargo, mantuvo la calma. «Lo que tiene Elena es algo que me tomó tiempo comprender. No necesita demostrar nada a nadie, porque su valor no depende de nuestro dinero ni de nuestras expectativas. A diferencia de lo que he fomentado en esta familia, ella tiene carácter». Las palabras de Isabel sorprendieron no solo a Héctor, sino también a los demás presentes. Era evidente que esta confesión no solo era una disculpa para Elena, sino también una autocrítica que exponía las fracturas en la familia. Sin embargo, Héctor no estaba dispuesto a dejar el tema. ¿Carácter? Mamá, el carácter no paga las facturas ni asegura que nuestra empresa siga en pie. Carlos debería casarse con alguien que aporte algo real a la familia, no con una mujer que solo nos complica. Carlos se levantó de su asiento, su voz llena de firmeza. «Ya basta, Héctor. Elena no está aquí para ganarse tu aprobación ni la de nadie. Estoy con ella porque la amo, y eso debería ser suficiente». Fue entonces cuando Isabel se levantó lentamente, su mirada fija en Héctor. «Lo que realmente complica esta familia no es Elena, Héctor. Eres tú». El salón se quedó en un silencio absoluto tras las palabras de Isabel. Héctor la miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Perdón, yo soy el problema? Mamá, llevo años manejando los negocios de esta familia, sacrificándome para que todo funcione mientras Carlos juega a ser el rebelde, y ahora resulta que soy yo el villano». Isabel respiró hondo, su voz serena pero cargada de firmeza. «Héctor, no te quito mérito por lo que has hecho por la familia, pero ese sacrificio no te da derecho a menospreciar a los demás. Desde hace años usas tus logros como una excusa para controlar y humillar a quienes no cumplen tus estándares, incluyendo a tu propio hermano.
Héctor apretó los puños, pero antes de que pudiera responder, Carlos intervino. No tienes idea de cuánto he tratado de encajar en este sistema que tú y mamá construyeron, Héctor. Pero siempre he sentido que todo lo que hago nunca es suficiente para ti. Elena es la única persona que me ha hecho sentir que valgo por lo que soy, no por lo que tengo. Elena observaba la escena, sintiéndose atrapada en una guerra familiar que iba más allá de ella. Sin embargo, no pudo quedarse callada. Héctor, entiendo que me veas como una intrusa, pero no estoy aquí para quitarte nada. Estoy aquí porque amo a Carlos y quiero construir una vida con él. No busco dividir esta familia, pero no voy a permitir que me sigan tratando como si fuera menos. La declaración de Elena fue contundente, y los murmullos entre los demás familiares comenzaron a crecer. Héctor, visiblemente molesto, se levantó de su asiento y salió del salón sin mirar atrás, dejando una sensación de incomodidad en el aire. Isabel suspiró, dirigiéndose a Elena. Esto no será fácil, pero estoy contigo. Con Héctor fuera del salón, la atmósfera seguía siendo tensa, pero un poco más manejable. Los murmullos de los familiares reflejaban opiniones divididas, algunos alababan el valor de Elena, mientras otros aún la miraban con desconfianza. Carlos tomó la mano de Elena y la apretó, transmitiéndole un apoyo silencioso. Sin embargo, lo que parecía un pequeño respiro se complicó inesperadamente. Una de las hermanas de Carlos, Mariana, se levantó con una sonrisa que parecía amable, pero sus palabras escondían otra intención. Elena, si realmente estás aquí por amor y no por el dinero de nuestra familia, ¿por qué no firmas un acuerdo prenupcial? Así todos estaremos tranquilos. Elena sintió como un nudo se formaba en su garganta. Sabía que algo así podía pasar, pero no esperaba que Mariana lo hiciera tan directo y frente a todos. Carlos, indignado, intervino antes de que Elena pudiera responder. ¿Mariana? Esto no tiene nada que ver con un contrato. Elena no necesita demostrar nada más a nadie. Mariana alzó las cejas con una expresión fingida de inocencia. Solo es una sugerencia, Carlos. Si su amor es tan puro como dicen, esto no debería ser un problema, ¿verdad? Isabel observaba en silencio, pero sus ojos mostraban un destello de desaprobación. Finalmente, habló. Mariana, basta. No necesitamos más divisiones en esta familia. Ya cometí suficientes errores al desconfiar de Elena. No seguiré alimentando este tipo de conflictos. Mariana bufó, pero volvió a su asiento. Elena, por su parte, respiró profundamente y miró a Carlos. No necesito un acuerdo prenupcial para demostrarte lo que siento por ti, pero tampoco dejaré que esta familia siga cuestionando mi integridad. Ese momento marcó un nuevo desafío, demostrar no solo su amor por Carlos, sino su capacidad para enfrentar los prejuicios de toda una familia. Tras la incómoda propuesta de Mariana, el ambiente en la mansión quedó cargado de tensión. Isabel, intentando suavizar las cosas, propuso que todos se dirigieran al jardín para un café y postres, esperando que el cambio de escenario ayudara a calmar los ánimos. Sin embargo, lo que parecía una tregua temporal pronto se tornó en un nuevo campo de batalla emocional. Mientras los demás familiares se dispersaban, Mariana aprovechó un momento a solas con Elena. No lo tomes personal, dijo, fingiendo una sonrisa. Es solo que en esta familia hemos tenido muchas experiencias con oportunistas. Entenderás por qué queremos protegernos. Elena, que había mantenido la compostura hasta entonces, decidió que no iba a permitir que la manipularan. Mariana, entiendo tus preocupaciones, pero creo que este tipo de comentarios solo reflejan inseguridades propias. Yo no necesito nada de esta familia. Si estoy aquí, es porque amo a Carlos y él me ama a mí. Eso es suficiente para nosotros, aunque al parecer no lo es para algunos. Mariana se quedó sin palabras, sorprendida por la seguridad de Elena. Antes de que pudiera responder, Carlos apareció detrás de Elena, tomando su mano con fuerza. No tienes que justificarte con nadie, amor. Mariana, si realmente te importa nuestra felicidad, deberías apoyar nuestra relación, no sabotearla. Mientras tanto, Isabel observaba desde la distancia. Por primera vez,
veía a Elena como algo más que una simple joven de origen humilde. La determinación y el respeto con los que manejaba cada ataque la impresionaban profundamente. Se acercó a Mariana, su voz firme pero tranquila. Mariana, creo que todos necesitamos aprender algo de Elena, como mantener la dignidad sin recurrir al desprecio. Quizá deberías reflexionar al respecto. La tensión parecía disiparse, pero debajo de la superficie quedaban heridas que no sanarían tan fácilmente. A pesar del aparente cese de los conflictos, la calma duró poco. En el jardín, mientras todos intentaban retomar una conversación normal, Héctor regresó, su presencia tan imponente como su mal humor. ¿Ya resolvieron el problema o solo se están engañando a ustedes mismos?, preguntó con sarcasmo, mientras los demás lo miraban incómodos. Carlos, cansado de la actitud de su hermano, dio un paso al frente. Héctor, no estoy dispuesto a permitir que sigas menospreciando a Elena ni a nuestra relación. Si no puedes aceptar eso, tal vez seas tú quien no encaje en esta familia, no ella. La provocación fue suficiente para que Héctor explotara. ¿Tú hablándome de encajar, Carlos? Toda tu vida has vivido bajo la sombra de esta familia, aprovechándote de lo que mamá y yo hemos construido. Ahora traes a esta mujer a nuestra casa y pretendes que todos la aceptemos sin cuestionarla, como si no tuviéramos derecho a proteger lo que es nuestro. Elena, hasta ese momento callada, decidió intervenir. Héctor, entiendo que quieras proteger a tu familia y lo que han construido, pero me parece triste que pienses que el amor y la lealtad se compran o se aseguran con contratos. Yo no estoy aquí para quitarles nada. Estoy aquí porque amo a Carlos, y mi único interés es construir algo real con él, no con su fortuna. Héctor soltó una risa amarga. ¿Algo real? Las palabras son fáciles, Elena. Pero el tiempo dirá si realmente eres quien dices ser. El comentario dejó un aire pesado en el jardín. Isabel, visiblemente molesta, se levantó de su asiento y se dirigió a Héctor. Ya basta. Si no puedes comportarte con respeto, será mejor que te vayas. Héctor, furioso, salió nuevamente, dejando tras de sí una familia al borde del colapso emocional. Después de la salida de Héctor, el ambiente en el jardín quedó tenso, pero la familia intentó retomar la calma. Sin embargo, Mariana aprovechó la oportunidad para acercarse a Isabel en privado. Mamá, no entiendo por qué insistes en defender a Elena, ¿no ves cómo está dividiendo a la familia? Isabel, con una paciencia que claramente estaba agotándose, respondió en un tono firme. Mariana, lo que divide a esta familia no es Elena. Es la arrogancia y la incapacidad de algunos para aceptar que las cosas no siempre serán como quieren. Yo cometí ese error con tu padre, imponiendo mis reglas y dañando lo que más amaba. No repetiré esa historia con mis hijos. Mariana se quedó en silencio, sorprendida por la sinceridad de su madre. Nunca antes Isabel había mencionado sus errores del pasado, y escucharla hablar de ellos ahora la desarmó. Mientras tanto, Carlos llevó a Elena a un rincón más tranquilo del jardín. Amor, lo siento tanto por todo esto. No debería ser tan difícil amar a alguien. Elena tomó su mano y lo miró a los ojos. Carlos, te amo, y sé que valdrá la pena. Pero también necesitamos ser fuertes juntos, porque está claro que esta familia tiene muchas heridas que sanar. En ese momento, uno de los miembros más reservados de la familia, Lucía, la tía soltera de Carlos, se acercó. Era conocida por ser observadora y callada, pero ahora llevaba una pequeña sonrisa en el rostro. Elena, debo decirte algo. Admiro tu valentía. He estado en esta familia toda mi vida, y pocas veces he visto a alguien enfrentarse a ellos como tú lo haces. Sigue siendo quien eres, porque eso es lo que Carlos necesita. Las palabras de Lucía fueron como un bálsamo para Elena, quien comenzaba a ver que no todos en la familia estaban en su contra. Esa misma noche, tras la reunión familiar, Héctor convocó a una reunión privada con algunos socios estratégicos de la empresa familiar. Con un plan en mente, decidió tomar medidas drásticas para evitar que Elena tuviera alguna influencia en el futuro de la familia. Durante la reunión, propuso hacer cambios en las estructuras legales de los negocios para blindar los bienes familiares, argumentando que era para proteger los intereses de todos.
Mientras tanto, en casa, Isabel reflexionaba profundamente sobre la división que Héctor estaba causando. Sentada en su estudio, revisaba viejas cartas que su difunto esposo había escrito antes de fallecer. En una de ellas, encontró una frase que la marcó: el verdadero legado de una familia no está en sus bienes, sino en el amor y la unión de sus miembros. Estas palabras la empujaron a tomar una decisión que había estado postergando durante años. Elena, por su parte, sentía el peso de la hostilidad de Héctor y los murmullos de algunos familiares. Esa noche, mientras Carlos dormía, salió al balcón de su casa y dejó escapar un suspiro cargado de dudas. ¿Realmente valía la pena luchar contra una familia tan poderosa? Pero al mirar a Carlos, dormido plácidamente, recordó que el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. A la mañana siguiente, todo llegó a un punto crítico. Isabel convocó a Héctor y a los demás miembros de la familia a una reunión urgente en la mansión. Cuando todos estuvieron presentes, Isabel se puso de pie frente al imponente retrato de su difunto esposo y habló con una voz firme. Esta familia está al borde de romperse, y no puedo permitir que eso suceda. Si no somos capaces de cambiar, perderemos todo lo que realmente importa. La tensión en el aire era palpable. Isabel iba a revelar algo que cambiaría el rumbo de todos. Isabel permaneció de pie, mirando a cada uno de los presentes en la sala. Su voz, normalmente templada, llevaba ahora un tono de autoridad que nadie podía ignorar. Héctor, Carlos, Mariana, todos ustedes están atrapados en una lucha de poder que solo está destruyendo nuestra familia. Pero yo he tomado una decisión que pondrá fin a esto, les guste o no. Héctor, con los brazos cruzados, frunció el ceño. ¿Qué decisión, mamá? ¿Ahora vas a entregarle todo a Carlos y a su novia para que nos dejen fuera? Isabel negó con la cabeza, mostrando una calma que descolocó a todos. No, Héctor. Esta decisión no tiene que ver con Elena ni con Carlos, sino con todos nosotros. Durante años, he permitido que el dinero y el poder definan quiénes somos como familia. Eso se acabó hoy. A partir de ahora, los bienes y la empresa familiar estarán distribuidos en un fideicomiso que garantice que nadie tenga más control que los demás. El anuncio cayó como una bomba. Mariana abrió los ojos, incrédula. Eso es absurdo, mamá. Nosotros hemos trabajado por esto, no puedes decidir algo tan grande sin consultarnos. Héctor no tardó en unirse al coro de objeciones. Esto es una traición, mamá. Toda la vida me has pedido que cuide de la empresa, y ahora nos igualas a todos como si no importara lo que hemos hecho. Isabel los interrumpió con un gesto firme. Ya he hablado con los abogados, y esto es definitivo. Mi prioridad no es la riqueza, sino la unidad de esta familia. Si alguien no está de acuerdo, es libre de irse y renunciar a su parte. Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, tomó la palabra. Doña Isabel, no sé si esta decisión solucionará todo, pero admiro su valentía. Esta familia necesita cambios, y usted está dando el primer paso. Héctor, furioso, se levantó y abandonó la sala, dejando una promesa al salir. Esto no se queda así. El impacto de la decisión de Isabel resonó en toda la familia como un trueno. Héctor había abandonado la sala, pero no antes de dejar en el aire una amenaza que inquietó a todos. Mariana, todavía incrédula, intentaba asimilar lo que esto significaba para el futuro. Mamá, no puedes esperar que todos aceptemos esto sin luchar. Héctor no se quedará de brazos cruzados, y tú lo sabes. Isabel respiró profundamente, manteniendo la compostura. Lo sé, Mariana. Pero si alguien quiere pelear por algo tan superficial como el dinero, tendrá que hacerlo sin mi apoyo. Estoy cansada de vivir rodeada de conflictos que no llevan a nada. Mientras tanto, Carlos tomó la mano de Elena y la apretó con fuerza, como si buscara darle ánimos. Elena, consciente de que Héctor no se detendría fácilmente, decidió hablar. Doña Isabel, su decisión es valiente, pero Héctor parece dispuesto a llevar esto al límite. Si quiere usarme como excusa para dividir a esta familia, lo hará. Isabel la miró directamente a los ojos, su expresión más serena que nunca. Elena,
si algo he aprendido en las últimas semanas es que tú no eres el problema, sino la prueba. Esta familia necesita enfrentar sus propios demonios, y tu presencia ha hecho que salgan a la luz. No te preocupes por Héctor. Yo me encargaré de él. Mientras la reunión se disolvía, la tensión seguía flotando en el ambiente. Esa misma noche, Héctor envió un correo masivo a todos los socios de la empresa, cuestionando la capacidad de Isabel para manejar los asuntos familiares y sugiriendo que su estado emocional estaba afectando su juicio. Cuando Isabel se enteró de esto, su reacción fue inesperada. Es hora de dejar en claro quién lidera esta familia. No permitiré que nadie, ni siquiera mi propio hijo, destruya lo que hemos construido. Al día siguiente, Isabel convocó a una reunión extraordinaria con todos los socios de la empresa y los miembros principales de la familia. Era un acto audaz, pero necesario. El salón principal de la mansión estaba preparado para lo que sería un enfrentamiento decisivo. Héctor llegó con un aire de superioridad, seguro de que tenía el control. Los demás familiares, incluyendo a Mariana, estaban divididos entre la lealtad a Isabel y el miedo a enfrentarse a Héctor. Isabel, vestida de manera impecable, pero sin ostentación, se puso de pie frente a todos. Estamos aquí porque esta familia y esta empresa enfrentan una encrucijada. Mi hijo Héctor ha cuestionado mi capacidad para liderar, insinuando que mis decisiones son irracionales. Hoy demostraré que no solo soy capaz, sino que mi prioridad siempre ha sido el bienestar de esta familia. Héctor se levantó, interrumpiéndola. Mamá, nadie está diciendo que no quieras lo mejor para la familia, pero tus decisiones recientes son peligrosas. Poner todo en un fideicomiso y distribuir los bienes es una forma de debilitarnos frente a nuestros competidores. Isabel lo miró fijamente, dejando que el silencio hablara por ella antes de responder. No, Héctor. Lo que nos debilita es la división interna. Mientras sigamos luchando entre nosotros, perderemos lo único que realmente importa, nuestra unión. Isabel entonces reveló un informe financiero que había preparado con ayuda de sus asesores. En él, se demostraba cómo las decisiones recientes de Héctor habían puesto en riesgo la estabilidad de la empresa debido a inversiones arriesgadas y manejos poco transparentes. Los socios comenzaron a murmurar, sorprendidos por la información. Héctor, acorralado, intentó defenderse. ¿Esto es un ataque personal? Pero Isabel fue contundente. No, Héctor. Esto es la verdad. Y hoy se decide si tú sigues siendo parte de esta familia y de esta empresa, o si sigues tu propio camino. El salón quedó en completo silencio, todos esperando su respuesta. El silencio en el salón era ensordecedor. Héctor, visiblemente afectado, miró a su alrededor buscando apoyo, pero los rostros de los socios y de los miembros de la familia mostraban una mezcla de desconcierto y desaprobación. Finalmente, tomó aire y habló, aunque su tono reflejaba más orgullo herido que arrepentimiento. Si mi forma de hacer las cosas no encaja con esta nueva visión, entonces quizás sea momento de que siga mi propio camino. Pero quiero que todos aquí recuerden esto, sin mí, esta empresa no estaría donde está hoy. Sin más palabras, Héctor salió del salón, dejando tras de sí un vacío cargado de emociones encontradas. Mariana intentó ir tras él, pero Isabel la detuvo con una mirada firme. Déjalo ir. Todos necesitamos tiempo para reflexionar, y él más que nadie. Carlos tomó la mano de Elena, por primera vez en días, le sonrió con auténtico alivio. Isabel, al notar el gesto, se acercó a ambos, y en un acto que sorprendió a todos, abrazó a Elena. Gracias por no rendirte. Me has enseñado algo que había olvidado. El verdadero poder de una familia no está en el dinero, sino en la fortaleza de sus lazos. Los socios, impresionados por el liderazgo de Isabel, ofrecieron su apoyo incondicional para implementar el fideicomiso y garantizar la estabilidad de la empresa. Aunque había mucho trabajo por hacer, todos entendieron que el cambio era necesario. Esa noche, mientras la familia cenaba junta, Elena miró a Carlos con ojos llenos de esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Isabel levantó su copa, con una sonrisa sincera, declaró, a un nuevo comienzo, para nuestra familia y para todos nosotros.
El brindis marcó no solo el fin de una etapa turbulenta, sino el inicio de un futuro más prometedor. ¿Qué harías si te enfrentaras a una situación como esta, donde el amor y la familia se ponen a prueba de esta manera? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias llenas de emoción y giros inesperados en la cruda realidad. No te pierdas nuestro próximo vídeo, donde exploramos nuevos relatos de valentía, amor y superación. Hasta la próxima.